Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Joaquín El Chapo Guzmán de Andrés López. Capítulo 1. Los inicios y la primera caída. La historia de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido como El Chapo, comienza en el seno de una familia humilde en La Tuna, un pequeño poblado en Badiraguato, Sinaloa. Desde joven, el hambre de poder y reconocimiento lo llevaron a involucrarse en el negocio del narcotráfico, primero como aprendiz y luego como operador en el cártel de Guadalajara. Con el paso de los años, y gracias a su inteligencia, frialdad y carisma, se consolidó como uno de los capos más poderosos de México. El relato de Andrés López explora sus inicios, su ascenso, sus traiciones y los dilemas personales que lo acompañaron en su vida como criminal y figura mediática. La novela arranca con un momento de tensión. La tercera captura del Chapo en 2016, luego de una de las fugas más espectaculares de la historia penal. Desde ahí, el autor retrocede en el tiempo y reconstruye su primera detención en 1993 en Guatemala, tras escapar de un atentado fallido en el aeropuerto de Guadalajara que terminó en la confusa y trágica muerte del cardenal Posadas Ocampo. El operativo que lo captura está liderado por un comando guatemalteco y una agente de la DEA, Jessica, quien no solo tiene motivaciones profesionales, sino también personales. Ella y el Chapo compartieron un pasado sentimental. Durante su detención en Guatemala, el Chapo se oculta tras una pared falsa en su habitación, resistiendo horas de angustia mientras los militares buscan sin éxito. Finalmente, lo atrapan mientras se dirigía a recoger un cargamento de cocaína. La escena de su detención es casi teatral. Encapuchado, esposado, expuesto a la prensa y humillado públicamente por sus escasos 1.55 metros de estatura, el Chapo soporta las provocaciones del general Carrillo Olea sin perder la compostura, aferrado a la idea de que pronto recuperará su libertad. Capítulo 2. Encarcelamiento y preparación de la fuga. Encarcelado en Puente Grande, el Chapo empieza a planear su fuga. Desde el primer momento analiza a sus custodios, la logística interna del penal y seduce a Camila, la doctora de la enfermería, a quien manipula para obtener información clave. Paralelamente, mantiene una relación con su esposa Griselda, quien oscila entre el amor y los celos violentos, mientras afuera, sus hombres lo visitan y preparan el terreno para la evasión. La vida sentimental del Chapo es compleja. A pesar de las infidelidades y las traiciones, Griselda sigue visitándolo, aunque lo confronta por sus aventuras con otras mujeres, incluida la propia Jessica. Esta tensión amorosa se entrelaza con los preparativos de la fuga, donde cada detalle cuenta, desde los horarios de enfermería hasta la infiltración del personal externo del penal. Jessica, por su parte, intenta entrevistarse con él en la cárcel bajo la excusa de su vieja amistad. En realidad, busca comprender por qué la abandonó tras una noche en Nueva York. Su obsesivo interés profesional se mezcla con un despecho no resuelto, alimentando su determinación de atraparlo. El Chapo descubre que su delación vino de los Arellano Félix, sus rivales del cártel de Tijuana. Sediento de venganza, comienza a coordinar con sus aliados un ajuste de cuentas. Mientras tanto, se gana el favor de reclusos y funcionarios sobornándolos con lujos, fiestas, mujeres y drogas dentro del penal. Capítulo 3. La fuga y la venganza. El plan de escape es ejecutado con M. Aestría. Oculto dentro de un carrito de lavandería, cubierto con ropa especial que bloquea sensores de calor, el Chapo logra burlar las revisiones y sale del penal sin levantar sospechas. Afuera, lo espera un helicóptero y un hombre misterioso que se identifica como funcionario del gobierno, con una propuesta insólita. Que trabaje para la presidencia entregando a otros narcos, empezando por los Arellano Félix. La escena introduce una de las mayores ambigüedades del relato: la colusión entre el poder político y el crimen organizado. Mientras el Chapo retoma su libertad, Jessica da una conferencia universitaria sobre narcotráfico, planteando la teoría de que el narco se nutre no solo de dinero, sino de la necesidad de emociones fuertes y reconocimiento social.
La conferencia es interrumpida cuando un periodista revela la fuga del Chapo, noticia que toma por sorpresa a Jessica y a todo el país. Capítulo 4. El regreso y consolidación del poder. De regreso a la clandestinidad, el Chapo tiene que reconstruir su imperio. Aunque ha salido de la cárcel, su reputación está en entredicho. Muchos sospechan que colabora con el gobierno. Para redimirse, el Chapo decide reorganizar el negocio bajo su mando único. Una de sus primeras decisiones es conquistar el corazón de Emma Coronel, una joven reina de belleza de Durango, con quien forma una nueva familia. Su relación con Emma se entrelaza con su nostalgia por Camila, a quien dejó atrás sin explicaciones. Jessica, por otro lado, sigue su cacería. Se une al coronel Mendoza, quien conoce su pasado con el capo y le propone colaborar en su captura. Entre ellos surge una relación de confianza que no está exenta de tensiones. El coronel le dice que, si quiere atraparlo, debe pensar como él. Y eso significa mirar a la Tuna, el lugar donde todo empezó, donde el Chapo puede refugiarse entre sus paisanos y donde Jessica revive sus recuerdos de juventud con él, cuando robaba flores del cementerio para hacerla sonreír. El relato avanza entre escenas de acción, espionaje y drama personal. El Chapo consolida su poder y fortalece alianzas con antiguos socios como el Mayo Zambada. A su vez, enfrenta amenazas de los hermanos Beltrán Leiva y de cárteles emergentes. La DEA y el ejército mexicano estrechan el cerco, pero él siempre parece estar un paso adelante, moviéndose por la sierra como pez en el agua, protegido por su gente y sus millones. En medio del caos, el Chapo no pierde su toque personal. Organiza fiestas, ofrece regalos a los pobres, mantiene una imagen de benefactor, incluso cuando manda ejecutar a quienes considera traidores. Esa doble cara, de hombre carismático y verdugo implacable, es lo que lo convierte en leyenda. Esta primera parte del relato concluye con un clima de incertidumbre. Jessica, cada vez más comprometida en su misión, se debate entre el deseo de atraparlo y la necesidad de entenderlo. El Chapo, por su parte, se siente invencible, pero empieza a mostrar signos de desgaste emocional. Sus mujeres, sus hijos, sus enemigos, todos forman parte de un mundo que él intenta controlar, pero que se escapa de sus manos. La historia queda suspendida entre la persecución y la resistencia, entre el poder y la traición, entre el pasado que lo formó y el futuro que amenaza con destruirlo. Mientras el imperio del Chapo se expande entre nuevas alianzas, traiciones y ajustes de cuentas. Con la consolidación del cártel de Sinaloa, su nombre se vuelve sinónimo de poder absoluto en el narcotráfico. La guerra contra los Beltrán Leiva se intensifica cuando estos lo acusan de entregar a su líder a las autoridades. La escisión provoca una serie de venganzas y asesinatos que afectan a la propia familia del Chapo, incluyendo la muerte de algunos de sus allegados y socios. La violencia alcanza niveles aterradores. La lucha por el control de plazas estratégicas como Ciudad Juárez y Tijuana se convierte en una carnicería diaria. Las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses, aumentan la presión internacional. Sin embargo, el Chapo sigue intocable, protegido por una red que incluye desde campesinos humildes hasta altos funcionarios gubernamentales. Se presentan nuevas operaciones y fugas, alianzas con otros capos y ajustes dentro de su organización para mantenerse en la cima. La figura del Chapo trasciende lo criminal. Comienza a construirse un mito que lo presenta como benefactor, como un Robin Hood que construye escuelas y hospitales en comunidades olvidadas. Su imagen pública se refuerza gracias a una estrategia de comunicación informal, en la que se filtran canciones, corridos y hasta entrevistas. Sin embargo, esa misma necesidad de consolidar su legado lo hace cometer errores. En medio de esa euforia, decide producir una película autobiográfica y concede una entrevista clandestina al actor Sean Penn. Esta acción, aunque busca glorificar su figura, provoca un error de cálculo. Deja rastros que permiten a las autoridades seguirle el paso. El ego, la necesidad de reconocimiento y la confianza en su impunidad lo llevan a cometer un desliz fatal. Capítulo 5. La recaptura y los preparativos de la segunda fuga. La recaptura ocurre en Los Mochis, Sinaloa. Un operativo conjunto de la Marina Mexicana, guiado por inteligencia estadounidense, logra irrumpir en su escondite.
Aunque intenta escapar por un sistema de drenaje, finalmente es capturado. El operativo termina con varios de sus hombres muertos o detenidos. El gobierno celebra el golpe con una exhibición mediática sin precedentes. Tras su regreso a prisión, el Chapo se encuentra con una realidad distinta. Ya no cuenta con la red de apoyo que lo protegió durante años. Sus enemigos se fortalecen y sus aliados desconfían. Su familia también sufre el desgaste. Emma Coronel enfrenta el escrutinio mediático y judicial, mientras sus hijos mayores se reparten el control del negocio, muchas veces en pugna entre ellos. Jessica, la agente de la DEA, vuelve a cobrar protagonismo. Esta vez, el lazo emocional que tuvo con el Chapo se ha convertido en una determinación personal por verlo tras las rejas de forma definitiva. Enfrenta conflictos internos, pues aún recuerda sus encuentros pasados y la sensación de traición que le dejó. Sin embargo, su compromiso con la justicia prevalece. Durante su estancia en el penal del Altiplano, el Chapo vuelve a tramar una fuga. La narración detalla, con precisión milimétrica, cómo se construye un nuevo túnel desde una casa ubicada a 1,5 kilómetros de distancia, justo debajo de la regadera de su celda. La obra es una proeza de ingeniería y corrupción, pues implica millones de dólares, maquinaria especializada, mano de obra extranjera y la complicidad de decenas de funcionarios. El último acto y el fin del mito. La fuga de 2015 sorprende al mundo. El video del Chapo desapareciendo por un agujero en el piso se vuelve viral. El gobierno de México queda en ridículo ante la opinión internacional. Las investigaciones apuntan a una falla sistémica de seguridad, pero también a un encubrimiento deliberado. La opinión pública se divide entre la admiración por su ingenio y la indignación por la impunidad. El Chapo, una vez libre, se esconde en la sierra. A pesar de su experiencia, comienza a mostrar señales de deterioro, paranoia, desconfianza hacia sus propios hombres, y una necesidad creciente de controlar cada detalle. Su relación con Emma se vuelve más distante y complicada. Las tensiones con sus hijos se agudizan cuando intenta centralizar el poder. Mientras tanto, la DEA y la Marina Mexicana afinan su estrategia. Filtraciones internas, informantes infiltrados y nuevas tecnologías de vigilancia permiten rastrear sus movimientos. La debilidad más grande del Chapo resulta ser su vanidad. Su deseo de seguir en el centro de la escena lo vuelve vulnerable. La última captura se produce gracias a una denuncia anónima que alerta sobre hombres armados en una casa de Los Mochis. El operativo es brutal. El Chapo logra escapar momentáneamente por los drenajes, pero es interceptado poco después en una carretera. No hay disparos, solo resignación. La leyenda cae una vez más. Tras su recaptura, el proceso de extradición a Estados Unidos se acelera. Su defensa se desgasta entre recursos legales y presiones políticas. Finalmente, es enviado a una prisión de máxima seguridad en Nueva York, donde enfrenta cargos por tráfico, lavado de dinero, homicidio y crimen organizado. Durante el juicio, salen a la luz detalles escabrosos de su vida. Traiciones, excesos, asesinatos y la red de corrupción que sostenía su imperio. El proceso judicial se convierte en un espectáculo mediático. Emma Coronel, presente en algunas audiencias, es blanco de la prensa. Testigos protegidos detallan con frialdad la violencia y el poder del cártel. El Chapo escucha, impasible, sabiendo que el telón ha caído. Es declarado culpable y condenado a cadena perpetua. El epílogo del relato reflexiona sobre la figura del Chapo como símbolo de una sociedad fracturada. Un hombre que surgió de la pobreza extrema, que aprendió a moverse entre la violencia y la corrupción, que construyó un imperio criminal desde la marginalidad. Su historia, aunque marcada por el crimen, también revela las fallas de los sistemas judicial, económico y político que permitieron su ascenso. El mito del Chapo termina en una celda estadounidense, aislado del mundo, sin poder, sin familia, sin libertad. Atrás quedan los corridos, las traiciones, los millones, y las mujeres. Solo permanece el recuerdo de un hombre que se creyó invencible, pero que no pudo escapar de su propio destino. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo.
También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.